Reporte 100. Ahorita al inicio de este espacio de noticias le informé que un grupo de regidores de varios partidos políticos negó que ocurriera que se autorizara un ajuste a sus sueldos en diciembre pasado, una actualización con base en la inflación, como se informó en diciembre pasado. Tengo en el teléfono al regidor Armando Moreno Soto de Morena. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Armando, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere hacer algunas precisiones, regidor? Le escuchamos. Sí, mira, en primer lugar, yo nunca dije que el Cabildo había aprobado ese incremento, ¿no? O sea, lo que ocurrió fue esto. El problema se estaba discutiendo dentro del grupo de regidores y de la administración. ¿Eh? Sí. Luego, de repente me hablan a mí y yo digo, pues ya tomaron la determinación porque los regidores y el Cabildo están imposibilitados legalmente para darse incrementos. Sí. Entonces lo que se suponía que se iba a hacer en caso de que se hiciera sería retomar un viejo acuerdo que nos parecía plausible, ¿no? De incrementar los salarios de acuerdo a la inflación. Y yo cometí un error. Cuando me hablaron, porque hubo una filtración antes, alguien filtró esa información dándola como hecho, ¿verdad? Entonces cuando me hablaron y me dijeron, oye, es cierto, pues mira, le dije, lo que pasa es esto, ¿verdad? Entonces muy posiblemente sí, no sé, ¿no? Y ahí se tomó como que yo había dicho que sí, que lo habíamos avalado, que en el Cabildo se había hecho esa votación. No, nunca se hizo. Y puedes ver los cheques nuestros hasta ahorita y vas a ver los cheques posteriores, ¿no? Como te digo, hubo una filtración y mi error fue que yo siempre contesto a la prensa. Yo ahí debía haber, espérate, voy a ver, a averiguar. Pero en eso se me hizo fácil y dije, pues ya se dio por eso, ya se dio la información. O sea, ante la pregunta expresa de un reportero, usted infirió que se había aprobado, que se había autorizado la actualización y decimos actualización, no aumento, porque lo ha explicado Mirna Rea, desde la administración de López Caballero no se ha actualizado conforme a la inflación el sueldo de los regidores. Así conforme es. Hay un acuerdo de Cabildo desde tiempos de Pancho Búrquez, y entonces lo que se explicó es que se habían sumado todas las inflaciones no actualizadas desde la administración de Alejandro López Caballero y que el monto daba en eso de 15,000 pesos, de 33,000 a 48,000 pesos. ¿Usted infirió que se había aprobado? Sí, yo lo creí, ¿me entiendes? O sea, porque era una cuestión que se había discutido internamente. Sí, ¿cuándo se discutió esto? Porque se dijo que el sábado 21 de diciembre, la sesión de Cabildo, esto había sido aprobado en el presupuesto de egresos. No, yo nunca dije eso. Sí. Nunca, ¿verdad? Revisa. O sea, nunca dije eso porque yo tengo muy claro, porque el problema de los salarios siempre se ha estudiado, no solo nuestro, sino de todo, de que los regidores no pueden aprobarse un incremento para nada. Sí. ¿Pero cuándo se platicó esto? Se estuvo platicando durante buen tiempo y como era un asunto, digamos, escabroso, que algunos tenían una posición, se fue poniendo la decisión o cuál era el consenso, ¿verdad? Y ahí quedó. Sí. Entonces llega... ¿Quién puso el tema en la mesa? Siempre estuvo. Sí. ¿Verdad? Siempre estuvo desde que entramos nosotros, porque siempre valoramos que había una percepción de los regidores de que eran cosa inútil. Sí. Entonces, y eso se ve desde los espacios físicos que tenemos, desde el sueldo, ¿verdad? Se supone por ley que los regidores, el síndico y la presidenta son el gobierno del municipio. Entonces siempre se pensó, pero siempre se vio... Es decir, ¿los regidores consideran que están mal pagados o están pagados de menos? Sí, pues, o sea, se supone que es la máxima autoridad del gobierno colegiado y resulta que ganan menos que muchos directores, etcétera. ¿Cuánto gana un regidor, Armando? 33,000 mensuales. 33,000. ¿Cuánto gana un director?
anda como en 40 y tantos mil. ¿Cuánto gana el secretario del ayuntamiento y cuánto gana la presidenta municipal? Alrededor de 80,000 pesos. 80,000 pesos. Entonces, fue discusión entre ustedes, regidores de todos los partidos políticos, que los 33,000 que ganan no corresponde a la responsabilidad que tienen. Es lo que le estoy entendiendo, Armando. Así es, sí. Así fue. Entonces, ¿no? Platicaron de esta situación de que no se había actualizado el sueldo desde Alejandro López Caballero. Sí, o sea, siempre estuvo presente en las discusiones, ¿no? Entonces, de repente, se sabe esa información, no sé cuándo, hace unos 2, 3 meses, de que había un acuerdo previo y entonces renovó la discusión, pero nunca salió un acuerdo estricto así de decir, va a ocurrir esto. Ahora, Armando, ¿por qué la aclaración de sus compañeros ediles se da 18 días después? Porque, digamos, el gobierno es colegiado. Sí. Para tomar una determinación entre todos, como la de ayer, los tienes que reunir a todos. Pero dejaron correr 18 días de, sí, digamos, de una información que estaba errónea. Sí, pues, pero no nos reunimos. En todo este tiempo, después de esa reunión del 21 ya no hubo reuniones. Sí, pero ya ¿no hay algún grupo de WhatsApp donde ahí se ponen de acuerdo o platican entre ustedes o se puedan coordinar? Pero no nos vamos a poner de acuerdo en WhatsApp. Sí. Nos tenemos que reunir, sí, como nos reunimos ayer, por ejemplo, ¿no? Y ya sale una determinación. Ahora, en el escenario, digo, luego nos ponemos bien sospechosistas, como diría Santiago Krill, Armando Moreno Soto. ¿No era que ya estaba el acuerdo de corregir esto, de incrementar el sueldo y ante la avalancha de críticas por parte de la opinión pública dieron marcha atrás, dieron reversa? Mira, no había una determinación absoluta, ¿no? Sí. Había, digamos, una discusión que no se terminó porque no hubo total acuerdo. Sí. ¿No? Entonces sí, efectivamente la reacción de la gente también la tomamos muy en cuenta y creo que es justificable la actitud de la gente. Digamos, el municipio está en una situación muy grave, ¿verdad? Financieramente. Sí. Entonces incluso se tiene que reducir la nómina, pero como entonces que un incremento que en realidad en términos de montos es globales, en términos de lo que maneja el municipio es poco, pues genera una gran desconfianza. Además de que estuvo acicateada también de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. El gobierno del Estado incrementó su deuda en 1.300 millones y es cierto que nuestros diputados hicieron muy mal en aprobar eso, todos lo deploramos, pero más malo es que la gobernadora del Estado, ¿verdad?, supuestamente porque el gobierno federal ya no le da más incrementos, que no es cierto, por cierto, valga la redundancia, ¿no? Pasó desapercibido el asunto, casi no hay críticas al incremento del endeudamiento del gobierno. O sea, de alguna manera esto también estuvo acicateado para servir como instrumento de caja chinas. Sí. Ahora, yo lo que reconozco es que nosotros los regidores, y eso es lo que platicamos también ayer, no tenemos una política de comunicación social. Sí. ¿Verdad? Casi toda la comunicación social se hace por la administración central. Y efectivamente nosotros vamos a hacer todo lo posible ya por tener una política de comunicación social de los regidores y además dar a conocer las actividades que hacemos para que se den cuenta. Ahora, ¿cuál era el mecanismo legal de haber llegado a un acuerdo los regidores para actualizar el sueldo de 33 a más 15,000 pesos? ¿Cuál era el camino legal? ¿Se necesitaba una aprobación de Cabildo o era una decisión de la presidenta municipal o era una decisión de ustedes por fuera de Cabildo? ¿Se requería someter esto a votación de los regidores? No, se necesitaba un acuerdo, pero no un acuerdo de Cabildo, ¿no? Y se instrumentaba a través de la administración central. Es decir, ¿sí se necesitaba un acuerdo de Cabildo? No, se necesitaba un acuerdo general de la administración y de los regidores. Decir, está bien, vamos a hacer esto, pero no una... Pero no votar o sí votarlo. Sí, no se necesitaba votar. no se necesitaba votar. Es que era un acuerdo viejo.
Sí. O sea, lo que se hacía era retomar ese acuerdo e implementarlo. ¿Quién lo tiene que implementar? La administración. Entonces, mediante un acuerdo se pudo haber actualizado el sueldo sin necesidad de votarlo y entonces esto no contravenía la parte donde los regidores no pueden por la misma ley aumentarse el sueldo. Sí. Legalmente nosotros estamos imposibilitados para incrementarnos nuestro sueldo. Ahora, legalmente. Este acuerdo nunca llegó. ¿Quiénes se opusieron a que por qué no se logró el consenso? Porque había muchas versiones, había versiones de que no, o otros que sí, pero que un incremento etcétera. ¿Usted estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con que se actualizara? Yo estaba de acuerdo. ¿Sí estaba de acuerdo? Sí. Sí estaba de acuerdo. ¿Quién no estaba de acuerdo? No, pues ya eso ya es cuestión... ¿De cada regidor? Sí, pues... ¿Sí, la presidenta municipal estaba de acuerdo? Pues yo vi en la actitud de la presidencia municipal que era legal el asunto, ¿no? Sí. ¿Quién les dijo que era legal, Armando? O sea, Mirna fue la que dijo que había un acuerdo y eso hacía que legalmente pudiera hacerse el procedimiento, ¿no? Sí, pero ¿qué funcionario les dijo que era legal? No, pues con los abogados, incluso uno ya no necesita ni los abogados, si hay un acuerdo previo de que los salarios se tienen que ir incrementando de acuerdo a la inflación, ese acuerdo se debió de haber cumplido, yo no sé por qué se dejó de cumplir. Sí, ¿verdad? Entonces Mirna Rea fue la que puso el tema debate, digámoslo de alguna manera. El debate venía desde antes, como te digo, desde que debate estamos. No en las sesiones de cabildo, sino debate por fuera de las sesiones. Pues sí, en las previas, gente, ¿no? las previas que hacen. Sí, y lo que Mirna hizo es decir, efectivamente hay un acuerdo desde la época de Pancho Burques, en donde se hizo, y este acuerdo después se interrumpió, ¿verdad? Y por lo tanto, por eso es que se han quedado retrasados los salarios de los regidores. Sí, ahora, Armando Moreno Soto, ¿significa, por ejemplo, que los regidores que estuvieron en el ayuntamiento de Manuel Ignacio Acosta y los regidores que estuvieron en el ayuntamiento de Alejandro López Caballero pudieran exigir retroactivo? No sé, o sea, lo que sí entiendo es que ellos no se dieron cuenta de lo que había pasado, muchas veces no se dan cuenta los regidores, ¿no? Ahora, ellos sí pudieron en su momento haber exigido que ese acuerdo se cumpliera, no lo hicieron. Sí, y ahora ustedes han consensado que seguirán con el mismo sueldo, no van a exigir que se les actualice. Ajá, en lo que yo sí voy a insistir en su debido tiempo es que ese acuerdo, cuando nosotros salgamos, se retome para las nuevas generaciones de regidores. O sea, que se aumente el sueldo para los regidores que vengan en la próxima administración. Ajá, de acuerdo a la inflación, para que el salario real quede igual. ¿Con las sumas de todas las inflaciones pendientes o con la inflación? Ya lo veremos, pero yo creo que va a ser con la inflación, actualizarla anualmente. Entonces, bueno, para ir cerrando esta conversación, Armando Moreno Soto, usted reconoce que cometió un error al dar por hecho que se había cristalizado un acuerdo que se había discutido en lo privado entre ustedes. Así es. Sí. Como era algo que nosotros lo habíamos discutido, cuando me pregunta el reportero, pues digo, entonces ya se dio a conocer públicamente, ya hay una versión. En realidad me pusieron una trampa, ¿no? Y caí. Eso lo reconozco, fue un error de mi parte, y entonces los medios dijeron, ya lo comprobó el regidor Armando Moreno, ya lo dieron por hecho, pero no. Bueno, pero usted sí dijo que sí, ¿no? O sea, yo dije, si tú retomas esa primera entrevista, te vas a dar cuenta que lo que yo digo, pues debe ser esto. Eso dije. Sí, pero ¿no? sonó a confirmación, pues, ¿no? Sonó a confirmación, pues, ¿no? Así es. Sonó a confirmación. Y no hay, si tú vas a la sesión, te vas a dar, como dijiste ahorita. Lo que pasa es que está bien complicado lo de las sesiones, Armando, porque dispensan todas las lecturas y uno no sabe lo que están aprobando. No, o sea, es un asunto de falta de transparencia, tanto en el Congreso como en los cabildos, Armando, porque los ciudadanos no tenemos acceso a los documentos que ustedes están dispensando las lecturas. Entonces, cuando uno ve las sesiones, pues ve que es puro mero trámite, se dispensa la lectura y pasan al siguiente punto, se dispensa la lectura y pasan al siguiente punto. Entonces, esas dispensas... Pero en este caso específico sí puedes ir,
porque es la ley es el presupuesto de egresos el que está a la vista. Sí, pero cuando, por ejemplo, ayer me puse a ver toda la sesión del 23 de diciembre, del 21 de diciembre, y dije, pues a lo mejor en alguna de estas dispensas iba el tema, y como ya lo dispensaron la lectura, pues ya ni nos enteramos, pues, ¿no? Entonces, pues bueno. Es un mecanismo que se tiene realmente, porque te imaginas las sesiones, si se le llegan documentos a algunos como el presupuesto de egresos de más de 300, 400 partidas. No, sí, entiendo que no es práctico, pero pues habría que hacer algún mecanismo en el cual pudiera el ciudadano saber qué están dispensando, ¿no? Lo cierto es que sí, nosotros los regidores necesitamos una política de comunicación social más activa y necesitamos dar a conocer el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Bueno, Armando, le agradezco mucho la intervención, aclarado el punto. Gracias, muchas gracias a ti. Reporte 100.